trabajadores y trabajadoras tenemos que dar una unidad y una claridad y fortaleza en la unidad por encima de lo que sea. Aquí tiene que prevalecer la lucha de los trabajadores, que no es más que el control obrero, la herramienta fundamental del socialismo. Es por eso que tenemos que decirle al país entero que los trabajadores y trabajadoras estamos claros en el grito y la consigna: Bolívar vive, la lucha sigue, 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 Bolívar vive, la lucha sigue. Ese miedo que tienen los trabajadores, ¿cuál es el miedo? Tenemos que gritarlo a todo pulmón. La lucha de clase no se puede abandonar, la lucha de clase tiene que continuar. La consigna: Bolívar vive, la lucha sigue. Tenemos que tener al pie de la letra la unidad de los trabajadores. El proceso revolucionario está a la orden del día. El presidente Chávez nos dio una inmensa responsabilidad al decirnos: los trabajadores asumen el control obrero. Es por eso que Bolívar vive y la lucha sigue. El miedo de ustedes hoy en la mañana, ¿cuál es? Esta majestuosa marcha, los trabajadores todos unidos con un solo objetivo. Aquí no hay distinción de clase,